Dios les bendiga. Saludos, bienvenidos a nuestro canal Radio y TV Árboles de Justicia. Hoy vamos a tener una enseñanza poderosa. Hoy vamos a hablar de un tema controversial que para muchos es de inquietud, para otros es de tabú. Muchos se han preguntado cuál es el propósito de hablar en lenguas. Muchos se han preguntado por qué los cristianos hablan en lenguas. Si bien este tema ha sido de controversia durante largos años, hay personas que afirman que el hablar en lenguas no tiene ningún propósito. Hay religiones que afirman que el hablar en lenguas no es de Dios, que no tiene ningún basamento bíblico, y vamos a hablar con relación a este tema. Gloria a Dios. Voy a invitarles a que, si no nos siguen todavía, se suscriban a nuestro canal, denle like, comparte este contenido, comente, gloria a Dios, ¿qué le pareció la enseñanza? Gloria a Dios. Voy a estarles invitando a que nos estemos ubicando en el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a ubicarnos en el versículo 3 específicamente. Sé que este tema es de gran inquietud para algunas personas que tienen poco conocimiento con relación a las Sagradas Escrituras, con relación a la palabra de Dios. Incluso hay personas que tienen el deseo, cristianos. Quiero hablarle a cristianos que todavía no han recibido el bautismo, no han recibido la promesa, no han recibido el don de hablar en lenguas, que tienen el deseo de poder experimentar. Yo creo que a lo largo de estos días vamos a hablar con relación a esto. ¿Qué podemos hacer si queremos recibir este impartimiento tan poderoso? Muchos piensan que el hablar en lenguas es solo, gloria a Dios, por hablar o por tener una relación espiritual con Dios. Vamos a tratar algunos puntos del propósito por el cual Dios ha traído este don. Voy a estar leyendo palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos a hacer una corta oración. Y vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos revele, que trate a nuestras vidas, porque el mayor maestro, quien nos enseña con relación a estos misterios tan poderosos, es el Espíritu Santo de Dios. Él es quien nos revela cuáles son los tesoros escondidos que hay en esta preciosa palabra. Vamos a decirle al Señor que nos hable. Padre, gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias en este momento te doy, mi Dios de gloria. Mira, cuando vamos a iniciar esta poderosa enseñanza, cuando vamos a aprender con relación a este don tan hermoso que tú nos has regalado, como lo es el poder hablar en lenguas, yo te pido, precioso Espíritu Santo, que tomes control de mi vida, Señor de la gloria. Te pido que el espíritu de revelación descienda en este momento, Señor, sobre mí, Padre amado, y pueda revelar los misterios que hay oculto en tu palabra, esos tesoros escondidos, y que todo aquel que reciba esta enseñanza pueda ser edificado, pueda recibir la promesa, el bautismo del Espíritu Santo de Dios, el bautismo, gloria a Dios, esta señal poderosa. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. Te invito a que te quedes para que puedas aprender con relación a este tema que pocos hablan. Poco conocimiento hemos adquirido con relación al hablar en lenguas. Muchos dicen que el hablar en lenguas, como lo habla en el libro de Primera de Corintios capítulo 14, cuando el apóstol Pablo se refiere a este tema, gloria a Dios, y el apóstol Pablo nos habla y nos dice que el hablar en lenguas es sinónimo de señal, no para la iglesia, sino para los incrédulos. Ahora nos vamos a ir al origen. Vemos que la primera aparición donde vemos la manifestación del hablar en lenguas es en Hechos capítulo 2, en el versículo 3 específicamente. La Biblia nos hace referencia que estaba el pueblo de Dios reunido
reunidos en un lugar llamado aposento alto. Dice la palabra que ellos estaban esperando aquella promesa que habían recibido del Señor Jesús, donde les dijo que recibirían poder a través del impartimiento del Espíritu Santo. Ellos no podían moverse de aquel lugar porque todavía no habían recibido la promesa, todavía no habían recibido la impartición del poder del Espíritu de Dios. Vemos que en el verso 8 del mismo capítulo 1, del mismo Hechos, el Señor le dio: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que el Señor le da la promesa a este pueblo. Ellos no podían moverse de Jerusalén, que era el lugar donde ellos estaban establecidos con el Señor, para que ellos pudieran expandirse. Yo creo que la primera palabra que vamos a usar con relación al propósito de hablar en lenguas es la palabra expansión. Y ahora vamos a ver por qué. Si tienes un lápiz, una agenda donde puedas anotar esta enseñanza o algunas palabras claves, gloria a Dios, de lo que vamos a aprender en esta tarde. Hablamos de expansión. ¿Qué es expandirse? Expansión es crecimiento, es multiplicación. Yo creo que el propósito principal de Dios con traer a nuestro Señor Jesucristo, el propósito principal es nuestra salvación. Ahora, para poder ser salvo necesitamos realizar el trabajo, necesitamos impartir las buenas nuevas de salvación. Todo lo que Dios nos ha adjudicado a través de los dones es para el crecimiento de su obra, es para la expansión del reino. Vemos que Dios nos ha dado herramientas poderosas con el propósito de esta. Vemos que el Señor, hay personas que creen que esto fue que se inventó hace 2000 años. Cuando Cristo vino se inventó la salvación, se inventó la gracia, pero no. Gloria a Dios. La Biblia nos habla y nos enseña que desde antes de los siglos esta salvación había sido asignada por Dios. Vemos que en 2 de Corintios, gloria a Dios, perdón, 1 de Corintios, capítulo 2, en el verso 6 dice la palabra: más sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó de los siglos para nuestra gloria, antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué es la predestinación? Cuando nosotros somos predestinados, es algo que se realiza anticipadamente, es algo que se prepara. Dice que desde antes de los siglos ya Dios había predestinado esta salvación. Ahora, si bien, cuando hablamos del origen, cuando hablamos del origen de lo que representa el hablar en lengua, esto que para muchos es un tema controversial, ahora nos vamos al principio, nos vamos al libro de Génesis capítulo 11. Gloria a Dios. Porque para nosotros poder entrar en contexto y poder aprender con relación a un tema, tenemos que irnos a la raíz, tenemos que irnos al origen de todas las cosas. Vemos que en Génesis capítulo 11, la palabra de Dios nos habla con relación al pueblo de Dios, al pueblo, a la gente, a las personas que en aquel entonces vivían en la tierra. Dice la palabra del Señor que los hombres en aquel entonces hablaban un solo lenguaje. Todos tenían una misma lengua, todos tenían un mismo dialecto. Vemos que los hombres se prepararon y se pusieron de acuerdo ¿para qué? Para edificar una torre cuya cúspide llegara al cielo, y que esta torre quedara como renombre para que ellos fueran reconocidos por todos los tiempos. Ellos querían marcar una huella en la historia. Vemos que estos hombres se pusieron de acuerdo, se unificaron. ¿Por qué? Porque tenían un solo lenguaje. Si bien la palabra de Dios nos hace referencia a que estos hombres se preocuparon y se pusieron de acuerdo y comenzaron a trabajar, todos se comunicaban de la misma forma porque hablaban un mismo dialecto. Esto provocó el interés de Dios hasta el punto que Dios dijo: voy a descender. ¿Por qué? Porque no fue del agrado de Dios lo que ellos querían hacer. Ellos querían llegar al cielo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que el Señor en el verso 7 dice: ahora pues descendamos
¿Por qué dice descendamos? ¿Por qué? Porque sabemos que está hablando de qué, de la Trinidad. Aunque Jesucristo no había sido revelado en aquel entonces como el Hijo de Dios, aunque Jesucristo todavía no había sido, gloria al Señor, manifestado como el Salvador del mundo, ya Él existía. El Padre dijo, descendamos y confundamos, está hablando en plural, allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Vemos que el propósito de todo esto fue crear confusión. ¿Por qué? Porque Dios quería que esa obra cesara. Dios quería que los hombres cesaran de realizar lo que estaban haciendo. Ahora tenían algo a su favor, tenían un solo lenguaje. Vemos que cuando descienden aquellas lenguas, dice en el 8, y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Qué pasó? Descendieron las lenguas. Descendieron diferentes idiomas, lo que hoy en día se conocen como los idiomas. Hay miles y muchísimos idiomas a nivel mundial que hoy en día conocemos. Este es el origen de los idiomas. Gloria a Dios. Vemos que el Señor produjo todo esto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué produjo lo que Dios hizo? Que se creara la barrera de lo que hoy en día conocemos, la barrera del idioma. Para nosotros poder relacionarnos con otra persona, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Tenemos que hablar de la misma manera. Hoy en día yo no puedo tratar de relacionarme con alguien que hable de otro idioma si yo no lo hablo. ¿Por qué? Porque no voy a entender lo que esa persona está hablando. No voy a entender lo que esa persona quiere manifestarme. Ahora, si nosotros hablamos el mismo idioma, se nos va a hacer muy fácil poder trabajar juntos. Se nos va a hacer muy fácil poder realizar las tareas o lo que queremos hacer. ¿Por qué? Porque no hay una barrera de por medio. ¿Qué hizo Dios? Puso una barrera. ¿Y qué creó esto? Dispersión. Dispersión. Los hombres comenzaron a dispersarse. ¿Por qué? Porque no se entendían unos con otros. Ahora, esto quedó hasta ahí, en el principio. ¿Por qué? Porque en el principio hubieron cosas que pasaron que quedaron inconclusas, y cuando Jesucristo descendió, comenzó a terminar lo que en el principio se había comenzado. Ahora saltamos, nos vamos a Hechos nuevamente. Y vemos que descienden lenguas. ¿A través de qué? Del impartimiento del Espíritu Santo. Ahora vemos que la primera señal, la primera manifestación que se produjo cuando el Espíritu Santo desciende en el hombre fue que el hablar en lenguas. El hablar en lenguas fue la primera señal. Dice que cuando descendió el Espíritu de Dios y arropó toda aquella habitación, gloria a Dios, dice que aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de los que estaban en aquel lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Vemos que cuando nosotros, gloria a Dios, recibimos este don, recibimos este regalo, hay personas que estando en el Evangelio no han experimentado este poderoso regalo que Dios nos ha dado. No han experimentado lo que es la manifestación del poder, porque cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder, recibimos fuego, recibimos la unción, recibimos la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es poder, Él es gloria. La Biblia dice que donde está el Espíritu Santo, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gloria a Dios, hay liberación, hay todas estas cosas. Es por eso que cuando el Espíritu Santo desciende en un lugar, todos aquellos que reciben este poder no pueden ser los mismos. Su vida tiene que cambiar. Comenzamos a actuar diferente, comenzamos a vivir nuestras vidas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque hubo un impacto en nuestras vidas que produjo que algo dentro de nosotros cambiara, y eso lo produce el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él trae libertad, Él trae sanidad, Él trae restauración. Dice la Biblia, por causa de la unción se rompen las cadenas. Ahora, ¿qué pasa? Este pueblo comenzó a hablar en otras lenguas, y dice la palabra del Señor, porque en aquel entonces había un grupito,
Había un grupo que eran los creyentes, eran los que estaban unánimes, los que estaban adorando a Dios, pero Dios dijo, esto no se va a quedar hasta aquí. ¿Saben por qué? Porque en Dios no hay límites. Dios cuando hace las cosas las hace completas. Dice la palabra del Señor que el propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos, que ninguno se pierda. Ahora Dios dijo, la salvación no solamente será para los judíos, sino que los gentiles también se recibirán de esta salvación. Gloria a Dios, de lo que hoy en día conocemos. Ahora, ¿qué hubiera pasado si nada más la salvación hubiera llegado para los judíos que hablaban hebreos o que quizás hablaban arameo? Quizás nosotros que hablamos español no hubiésemos recibido este regalo. Yo no sé si estás entendiendo lo que quiero entrar. Vemos que dice la Biblia en el verso 5, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo. Dice la Biblia que habían en Jerusalén, moraban en Jerusalén judíos. Si nos está diciendo que eran judíos, eran personas que eran residentes en Judea, pero eran de todas las naciones. Yo creo que el pueblo que estaba ahí no podía quizás relacionarse. Ya vamos a ver por qué. Dice más adelante, y hecho este estruendo se juntó la multitud. Cuando hablamos de multitud estamos hablando de muchas personas que estaban ahí, que estaban residiendo en Judea, que estaban residiendo en Jerusalén, pero que quizás pertenecían a Colombia, a Brasil. Gloria a Dios, hablando desde el término de ahora, porque en aquel entonces no existía, pero para llevarlo a que me puedas entender. Quizás eran personas que existían, que eran de Roma o que eran de aquellos países que en aquel entonces existían, de Grecia, gloria a Dios, de Italia, que en aquel entonces, gloria a Dios, estaban esos países. Ahora quizás esas personas no podían hablar bien el idioma del cual ellos hablaban. Quizás para ellos le era un poco engorroso poder hablarles de Jesús. Quizás para ellos era un poco, había impedimento. ¿Por qué? Porque estaba la barrera, lo que se creó al principio para Dios poder dispersar. Ahora Dios quería romperlo. ¿Por qué? Porque el propósito de él era que el evangelio fluyera. Vemos que dice la Biblia, y este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque en el principio Dios creó confusión al enviar las lenguas. Vemos que en el segundo hecho que trae confusión. ¿Por qué? Porque al principio ellos no se relacionaban. Vemos que en Génesis se relacionaban. Vienen los lenguajes, dejaron de relacionarse, creó confusión. Ahora, en el segundo hecho, quizás no podían relacionarse mucho, quizás hablaban poco el idioma, pero al Dios romper la barrera, viene confusión. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a escuchar cómo ellos hablaban el idioma de su tierra natal. Supongamos, yo estoy en Colombia o pudiéramos decir estoy en Brasil, que hablan portugués. Es un idioma que para mí es desconocido, yo no lo entiendo. Quizás entienda algunas palabras que son muy parecidas al español, pero no lo hablo fluidamente. Pero de repente yo estoy pasando y escucho que hay un portugués o hay un brasileño que está hablando el español porque está hablando en lengua. Y yo escucho que esa persona está diciendo, Cristo te ama, Cristo viene. Vemos que en el verso 7 dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Ellos estaban en Judea, pero no habían nacido allí. Eran residentes de otras naciones que hablaban otros idiomas. ¿Qué pasa cuando la barrera del idioma se rompe? Ellos comenzaron a oír, comenzaron a recibir esa palabra que Dios había traído. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que todos los hombres reciban. Ahora, ¿a qué nos trae? Por eso hablamos que la primera palabra es expansión. Porque el hablar en lenguas trae expansión. Muchas veces nos limitamos. En la mayoría de los casos,
Nos limitamos, ¿por qué? Porque hay barreras. Hay barreras que nos impiden hablarles a otras personas de Cristo. Pero en Dios no hay limitaciones. Esto es un don hermoso. Es un don poderoso. Gloria a Dios. Y vemos que dice partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frígida, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora vemos que cuando llegan las lenguas, llega la expansión. Las lenguas vienen a romper la barrera del idioma. Dios vino a romper. Por eso es que nosotros no podemos limitarnos a este don tan hermoso. ¿Y qué pasa más adelante? Cuando nos vamos a los siguientes versículos, ¿qué pasó? El apóstol Pedro, al ver todo esto, aprovechó el momento. Aquellas personas estaban escuchando las maravillas de Dios. Hombres de otras naciones, de otros lugares, estaban oyendo las maravillas de Dios. Estaban escuchando a un Jesús crucificado y que había resucitado. Estaban escuchando a alguien que había hecho milagros y que había muerto, pero que se había levantado. Ellos estaban escuchando todo esto. Ellos estaban atónitos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esos judíos no hablaban su idioma, pero a través del poder de Dios ellos podían entenderlo. Ahora, ¿qué pasa? Pedro aprovecha todo este escenario y va y se monta y comienza a predicarles, comienza a hablarles. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia que fueron 3,000 los que se añadieron. Podemos ver cómo la expansión viene cuando el don fluye. Es un don poderoso. Cuando llegan las lenguas, llega la expansión. Hay personas que no pueden desarrollar lo que tienen porque no hablan en lenguas. ¿Por qué? Porque la persona cuando recibe, y todo aquel que hable en lenguas sabe de lo que le estoy hablando. Ahora vamos a hablar más adelante. Yo creo que hoy no nos va a dar tiempo porque es un tema un poco largo. Hoy no lo vamos a terminar. Hoy vamos a hablar con relación a este punto nada más. Ya después pasamos a lo que es la parte profética. Pero hoy quería enfocarme en lo que es la expansión a través del hablar en lenguas. Hay personas que han testificado de cómo Dios los ha librado. ¿Por qué? Porque estaban en peligro. Hace poco escuché el testimonio de un misionero que estaba a punto de morir. Estaba en un lugar del mundo, creo que era en África, si mal no recuerdo, donde habían personas que eran indígenas, que eran personas que eran africanos, que tenían su propio lenguaje. ¿Y qué pasa? Estas personas no podían relacionarse con él. No querían recibir lo que él les estaba llevando. Ellos pensaban que él iba a matarlos o que él iba a hacer cuantas cosas malas. Y cuando estuvo a punto, él le avisó a sus familiares: oren por mí porque estoy en peligro, quieren matarme. Gloria a Dios. Y esta persona testifica de que en el momento que estaban ahí, el jefe de la tribu y todos los que iban allá a querer dañar su vida, este hombre dice que no sabe de dónde comenzó a hablar otras lenguas. Y él dice que él ni siquiera él mismo sabía qué era lo que él estaba diciendo. Y él dice: hasta el sol de hoy yo no sé lo que dije. Pero él dice que cuando él comenzó a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le dio, porque hay lenguas que se manifiestan de acuerdo al escenario, de acuerdo al lugar donde tú te encuentres. Si Dios quiere fluir en la parte profética, hay lenguas que se van a manifestar en el área profético. Hay lenguas que son de guerra espiritual. Hay lenguas que son angelicales, de acuerdo al escenario. Por eso se habla de género de lengua. Ahora este hombre comenzó a hablar en unas lenguas y el jefe de la tribu comenzó a entender lo que él estaba hablando. Y comenzó a entenderlo. Y gracias a lo que él habló, que ni siquiera él sabe qué fue lo que dijo, este hombre pudo comunicarse con él y no lo mataron. Dios lo libró. El hombre entendió lo que él dijo. No se sabe qué pudo haberle dicho Dios. Lo importante es que la lengua lo salvó. Este don tan hermoso que Dios nos ha regalado. Hace poco escuchaba un testimonio también
de unas personas que estaban visitando una iglesia. Ellos les estaban orando a Dios si era su voluntad que volvieran a su nación o no. Y dice que llegaron a la iglesia y estaban pidiéndole dirección al Señor, si iban a volver a su país. Y la persona que estaba dirigiendo, que estaba allí ministrando, comenzó a hablar en otras lenguas. Y estas personas que eran de otro lugar, que ellos hablaban el español, pero también hablaban su otro idioma natal, comenzaron a entender que Dios les estaba hablando a través de la ministración. ¿Por qué? Porque la lengua que estaba hablando la persona que estaba ministrando era su lengua natal. Y ellos entendieron que Dios les estaba diciendo la respuesta que ellos estaban esperando. Y estaban sorprendidos y le preguntaron a la persona que estaba ahí si la persona que estaba ministrando hablaba en ese idioma, y ellos le dijeron que no. ¿Por qué? Porque a través de las lenguas Dios puede hacer muchas cosas. Puede estar pasando una persona que de repente no habla mi idioma y Dios puede usarme hablando una lengua y esa persona va a recibir el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque la lengua trae expansión, la lengua trae liberación. Por eso no podemos evitar el hablar en lenguas, porque es una señal para los que están afuera. No podemos limitarnos a lo que Dios quiere hacer. Hay gente que dice, pero ¿para qué hablan en lengua? ¿Con qué función? ¿Con qué propósito? Todo en Dios tiene un propósito. Y todo se ha creado con el propósito de que el reino de Dios se expanda, de que la palabra de Dios se imparta. Tú puedes ir a un lugar donde quizás no tienes una preparación, donde quizás no has estudiado el idioma, y Dios puede usarte para predicarle a alguien que no habla tu misma lengua. Dios puede usarte. Tú puedes estar en un lugar donde el Espíritu Santo te tome en lenguas y quizás hay alguien ahí que necesita una palabra de Dios, que necesita, gloria al Señor, recibir el mensaje que Dios le quiere dar, y a través de esa lengua esa persona va a recibir. No impidas el hablar en lengua. Hay personas que se cohíben cuando están en la calle, cuando están en una campaña. Yo he visto de muchas personas que cuando están en la calle, en una actividad, se cohíben el hablar en lengua, se cohíben, gloria a Dios, porque de repente sienten que es algo raro, les da pena. No, el poder de Dios se imparte y es una señal poderosa. No podemos impedir este don que ha sido enviado por nuestro Señor para edificación de los que están allá afuera. Ahora, más adelante, en la próxima parte, vamos a hablar con relación a la parte profética. Hablamos hoy de lo que representa la señal del hablar en lengua. ¿Para quiénes? Para los incrédulos, para los que están allá afuera. Lo que representa y la importancia. ¿Por qué? Porque trae expansión del reino de Dios, trae expansión del evangelio, y es algo poderoso que si nosotros sabemos cómo usarlo, gloria a Dios, dejándonos usar por Dios, cuando sentimos el hablar en lengua, cuando sentimos el hablar en lengua, gloria a Dios, cuando buscamos de Dios para que esas lenguas fluyan y para que los géneros de lengua nos sean dados, va a ser de bendición para nuestras vidas. Te invito, gloria al Señor, a que compartas si has tenido alguna experiencia con el hablar en lenguas, o si quizás tienes alguna inquietud con relación a este tema. Te invito a que dejes tu comentario, a que te suscribas antes de que termine este video, dale like, gloria a Dios, y comparte para que la plataforma de YouTube, gloria a Dios, imparta estas enseñanzas a otras personas que desconocen este tema. Dios te bendiga, nos vemos hasta la próxima.